Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Foro 17. Yo soy Alexis Ortiz, como siempre, muy contento, muy agradecido de que ustedes me den la oportunidad de conversar con ustedes a través de esta señal. Y hoy vamos a hablar de dos materias que parecen raras, que parecen paradójicas, que parecen distintas, que parecen incluso contradictorias, pero que se nutren, se fertilizan mutuamente, que son la medicina y la música. Y para hablar de medicina y música, hemos invitado a un caballero que, aparte de ser un médico especialista en emergencias pediátricas, es también un cantante de ópera reconocido y autorizado por sus estudios y por su experiencia. Me refiero al doctor Tobías Nóbrego. Bienvenido, Tobías. ¿Qué tal, Alexis? Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de platicar contigo, con tu audiencia y la oportunidad de expresarte mi admiración por tu difusión y creación del arte, la cultura y valores universales. Muchas gracias. No, gracias a ti, realmente que tú eres una persona modélica y yo trato de traer este programa a gente modélica, a gente que le sirva de inspiración a los demás para que se atrevan a hacer cosas, para que se atrevan a ser creativos. Y entonces fíjate tú, yo quiero comenzar por algo que me llama mucho la atención. A lo mejor es una cuestión, un simplismo, pero me llama mucho la atención, que es ese apellido Nóbrego. Ese es un apellido judío, ¿verdad? Es un apellido judío de raíces rusas. Mis abuelos salieron de Rusia en el año 1928, aproximadamente unos 11 años después de la Revolución Rusa, porque con el tamaño de Rusia, aunque sucedió en 1917, no alcanzó las puertas de donde vivían mis abuelos con la confiscación de bienes y todo eso hasta el 28. Y bueno, cuando salieron el 28 ya era la Unión Soviética. Totalmente, pero tú sabes, cuando uno lo estudia en la historia es un hecho que uno lee, pero en realidad son procesos y el proceso no los afectó hasta aproximadamente 1928, cuando llegaron a México, posiblemente con la intención, como muchos, de llegar a Estados Unidos, pero se enamoraron de México, comenzaron a incorporarse. Mi bisabuelo era farmacéutico. Ellos salieron de Rusia para México. Para México, posiblemente como un paso intermediario, y como había limitaciones de cupos de inmigración, se quedaron ahí y es donde crearon su vida y con un amor profundo a México y agradecimiento. ¿Y cómo fue eso entonces? Porque tengo anotado aquí que tú naciste en Montreal. Montreal, como dicen la gente de Quebec. Mi querido papá, ya fallecido, se estaba especializando como pediatra y neonatólogo en el Hospital de Niños de Montreal y en la Universidad de McGill. Y él ya fue casado con mi mamá mexicana, mi papá de origen costarricense, y regresaron a México, donde hizo una carrera brillante. Mi papá verdaderamente trataba a los niños de muchos artistas, a los nietos de Mario Moreno Cantinflas. Imagínate. Y todo. Es una carrera brillante y fue un hombre muy extrañado y al que estoy muy agradecido. Y ahora que Tobías menciona a Mario Moreno Cantinflas, yo quiero decir que yo soy un gran admirador de Mario Moreno Cantinflas, porque fue un hombre que logró divertir educando. Sí. Era un cómico pedagogo y demostró que los medios de comunicación social no tienen por qué ser necesariamente unos instrumentos de idiotización colectiva. Cantinflas utilizó sus películas para educar a la gente. Pero volvamos al tema. Entonces, tú naciste en Montreal, pero ¿viviste en Montreal? Viví unos 4 años. Mis padres tuvieron la visión de inscribirnos y tenemos la nacionalidad, mi hermano y yo, y después crecimos en México. Estudié en un colegio. La nacionalidad canadiense y para los quebecuas dirían también la nacionalidad quebecuá, ¿no? Claro, la identidad francesa es muy fuerte. Y vivimos en México, estudié en un colegio en el que estudiaban las materias obligatorias de educación pública y adicionalmente estudiabas el hebreo, el yiddish. Porque era un colegio hebreo. Era un colegio hebreo, estudiabas el hebreo, pero no religioso, un colegio hebreo laico. Y el hebreo, el yiddish, y estudiabas la Biblia en yiddish y la Biblia en hebreo.
Las dos cosas, en ese colegio. Pero más... Allá en el DF, en Ciudad de México, en la capital. El Colegio Israelita de México, aunque ya no enseñan el yiddish, que es un idioma se ha ido perdiendo, claro. Se ha ido perdiendo. Porque fue un instrumento de comunicación que lograron los judíos para comunicarse allí, porque el hebreo era una lengua muerta, la resucitó el Estado de Israel. La resucitó el Estado de Israel el señor llamado Jabotinsky. Por eso, mucho de la gramática hebrea tiene muchas cosas en común con la gramática rusa. Las declinaciones de las palabras y todo eso, el hebreo moderno se derivó como tú dices, la palabra resucitar es excelente, la que escogiste. Ahora, nobrigot es una palabra judía, pero tiene una vinculación con el ruso, me habías dicho. Sí, el ruso, nuevo, Gorod, ciudad. La ciudad nueva creo que todavía existe y simplemente sufría las distorsiones de la traducción porque se le cambiaron algunas letras. Sí, por las distorsiones que son propias de la fonética. De la fonética, claro. Exactamente. Ahora bien, tú estudiaste entonces en la Universidad de Anahuat en México, en Ciudad de México. Bueno, Anahuat, quiero que sepan, queridas amigas y amigos, que es como se llamó desde siempre el valle, la meseta mexicana. Anahuat quiere decir cerca del agua, y hay un trabajo de un gran escritor mexicano, Alfonso Reyes, que se refiere, por ejemplo, a Anahuat, y que él identificaba a ese territorio donde estuvieron los aztecas y donde estuvo Tenochtitlán, él lo identificaba como la región más transparente, por la región más transparente del aire, y por eso Carlos Fuentes escribió una novela muy famosa que se llama La región más transparente. Entonces estudiaste en la Universidad de Anahuat. Que es incorporada a la Universidad Autónoma de México, es como estudiar en la Universidad Autónoma. Y posteriormente hice un internado. Pero es que estudiaste medicina. Estudié medicina y simultáneamente desde edad muy temprana yo iba al conservatorio, de música. Sí. Después hablamos de eso. Después hice un internado en varios hospitales de Londres, el Hospital Guy's, un hospital muy famoso, el Hospital San Bartolomeo, y uno muy famoso en pediatría que se llama el Hospital de la Gran Calle de Ormond, muy especializado en pediatría y en patología pediátrica. Y entonces, esos fueron los internados que hiciste en Londres, pero también en Nueva York, ¿no? Después, la especialidad de pediatría fue en Nueva York, en un hospital que se llama el Maimónides, con evocación al gran médico y filósofo judío de Córdoba, cordobés, discípulo de Averroes, el gran filósofo árabe, una extraordinaria figura, Maimónides. Y además... Moisés ben Maimónides. Y además un símbolo de la convivencia, ¿no? Porque en esa época había gran convivencia entre las diferentes Dijiste grupos. Algo muy valioso, era la convivencia. Un filósofo árabe fue maestro de un filósofo judío, y ambos cumplieron en cada uno de sus espacios étnicos, en cada una de sus patrias, cumplieron la función de vincular la filosofía árabe con la filosofía griega, con la Escuela Ateniense de Filosofía, Averroes, y Maimónides en la filosofía griega con el pensamiento judío, lo que hizo Santo Tomás de Aquino con los cristianos. Y como bien dices, no separaban la medicina de la parte humana, de los vínculos humanos, lo veían como un continuo, el bienestar físico y mental y sus implicaciones sociales también. Sí, señor. Entonces, eso fue en Nueva York, ¿no? Eso fue en Nueva York, y posteriormente más estudios de especialización en lo que era el Miami Children's Hospital. Háblanos del Miami, porque aterrizaste en el Miami Children's Hospital. De Nueva York. Sí. Saliendo de Nueva York, aterrizaste aquí en un hospital. En este rincón de la felicidad paradisíaco que es Miami. Y me enamoré de Miami, me acuerdo la primera vez cruzando el puente Rickenbacker y viendo a los dos lados el océano, después de haber estado encerrado durante una residencia en una selva de concreto. Yo dije, de aquí no me voy ni aunque me corran, dije. Sí, realmente. Miami es de verdad un rincón del paraíso. Además es un sitio multirracial, multicultural, extraordinario,
cada vez más cosmopolita. Además, Totalmente. Para una persona cosmopolita como tú, llegar a Miami es aterrizar realmente en un escenario cosmopolita. Exactamente. Entonces, el Miami Children's Hospital, ¿cómo fue esta experiencia tuya allí? Fue una experiencia muy bella. Yo vine de Nueva York porque el que se volvió el director médico del hospital me trajo consigo y fue una persona, el doctor, muy famoso endocrinólogo, el doctor Fima Lifshitz, con el que tuve la gran oportunidad de hacer mucha investigación sobre la absorción de carbohidratos en los intestinos de niños. Y después de eso ya fue directamente a incorporarme a diferentes grupos de trabajo. Y eso de la absorción de carbohidratos llama la atención porque se conecta con ese problema grave de obesidad infantil que hay en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Totalmente. Y a partir de esos artículos que nosotros publicamos, que ganaron premios, ganó el primer premio de investigación de la Sociedad Pediátrica de Brooklyn. En ese tiempo para mí fue una gran cosa, estaba yo joven y fue un mérito importante, pero tuvo mucho impacto porque la Academia Nacional de Pediatría en Estados Unidos hizo una recomendación de disminuir significativamente las dosis de jugos, porque los jugos tienen esa connotación, ese engaño de ser saludables, pero en realidad son prácticamente, para fines prácticos, un refresco y tienen muchas, lo que llamamos calorías vacías. En realidad aportan muchas calorías sin aportar un equivalente de nutrición. Sí, exactamente. Claro. Entonces tuviste, oye, tengo anotado aquí, Tobías Nobrigot, médico de emergencias pediátricas, tengo anotado aquí que tuviste 27 años dándole duro ahí en las emergencias pediátricas, ¿no? Aquí tengo anotado que en el Baptist Nicholas Children's Hospital, ese es Jack Nicklaus, el golfista, ¿no? Está en nombre de, sí, en el Baptist, una entidad, el Nicholas, y también en el Centro de Trauma de Kendall Regional. El Kendall Regional Hospital. Sí. Háblanos de esos 27 años. Pues es que mira, yo admiro mucho a los médicos, sobre todo los médicos que están en emergencia, porque es que se sacrifican mucho y no tienen el reconocimiento que deberían tener de la ciudadanía, no tienen el reconocimiento que deberían tener de los medios de comunicación social. Son unos héroes de la sociedad y no tienen el reconocimiento necesario. Por eso quiero que nos hables de tu experiencia de 27 años salvando vidas de niños allí día y noche, porque eso es un trabajo prácticamente sin horario. Hice el cálculo, querido Alexis, de más o menos cuántos pacientes yo he visto en estas casi 3 décadas, y rebasa los 120,000, o sea que podría yo llenar un estadio de pacientes. Fue sacrificado desde el punto de vista personal, no lo puedo negar, las ausencias de la gente querida, el agradecimiento a la vida de que esa gente querida supo comprender. Y aunque uno diga que no, sí tiene un impacto el convivir tanto tiempo viendo y participando en el peor momento por el que está pasando esa familia, ese paciente. Tiene un impacto en la persona, pero también tiene una gran satisfacción de poder ser un instrumento de salvación, se pudiera decir, de una persona que está pasando por momentos duros. Las emergencias en Estados Unidos se ve de todo porque no se puede, el que viene a la emergencia va a ser visto, no puedes juzgar si es necesario o no es necesario. Entonces se ven desde las cosas más simples hasta cosas un poco más severas, ataques de asma severos que pueden ser pueden implicar un riesgo grande a la vida. Son difíciles de manejar porque el asma es una enfermedad de constricción de los bronquios, entonces intubar y ventilar a un pulmón que está totalmente contraído no es fácil. Se ven diabéticos en estado de descompensación y gente con traumas y gente grave. Además, lo interesante es que se llama en emergencia precisamente porque son casos urgentes, todos son urgentes. Sí. No hay ninguno que al que llega una emergencia llega con una urgencia. Sí. Entonces, fíjate tú, pero hay algo que, antes de pasar al tema musical, que también es especial la tuya, hay algo que yo quiero que me comente. Esa sensibilidad especial que debe tener el médico pediatra, porque uno
a un hijo, a un nieto, lo ve enfermo y se desespera, se angustia. Y el médico tiene que lidiar con eso todos los días un montón de veces. Fíjate que en tu introducción mencionaste el balance del arte y de la ciencia y de la medicina. Creo, ahora sí, como dicen, le diste al clavo. Yo creo que el médico tiene que tener la sangre fría y el balance para poder ser una influencia positiva en el mejoramiento de esa enfermedad, pero al mismo tiempo no puedes estar deshumanizado, porque en el momento que te deshumanizas y no ves a esa persona como un ser humano, pierdes toda la motivación para tener una influencia positiva en el trayecto y desviar el trayecto de esa enfermedad hacia un lugar más salvable, más saludable. Como en el arte tú tienes que tener una técnica, pero no ser gobernado totalmente por la técnica, ni puro sentimiento tampoco, porque requiere de un balance y requiere de una respiración en el caso del canto que tú no puedes acalambrar con el sentimiento excesivo. Tiene que ser un balance, como decía mi padre, es como una buena bebida, que tienes que saber cuánto de cada ingrediente la dosis exacta. La dosis exacta. Bueno, fíjate tú, ya que estamos hablando de ese balance, vamos a pasar a la música. Aquí tengo anotado que estudiaste nada menos y nada más que en Tierra Santa, en la Academia Rubín de Jerusalén, que tuviste una experiencia con el gran Leonard Bernstein, y bueno, y que has sido en Londres, tuviste como maestra Vera Rosa. Vamos a ver, maestro Vera Rosa, háblanos un poco de tu carrera musical, cómo discurrió esa carrera, cómo empezaste, cómo nació la vocación. Bueno, te va a parecer, yo creo, espero cómico. Yo soy el único cantante de ópera que yo conozco que debutó como mudo. Y es muy interesante porque yo llegué ahí a hacer una audición con la guitarra, porque yo tocaba la guitarra clásica y me pedían más y se me acabaron las cosas que tocar. Y decidí cantar una canción acompañado por la guitarra. Y me dijeron, estás aceptado. ¿Quién va a ser mi maestro de guitarra? ¿Cuál maestro de guitarra? Tú vas a entrar al departamento de ópera. Y en el primer año había un gran... ¿Y esa canción era muda? No. Ahí va la anécdota. Entonces, había un gran maestro que estaba pasando un año sabático en Jerusalén, el gran Marco Rothmüller, gran Rigoletto de la posguerra, cantaba en Covent Garden regularmente y todo eso, y él ya era un hombre mayor, pero vino a dirigir el departamento de ópera. Vamos a decirle un momentito a la gente, Rigoletto, hablarle del Rigoletto un poco a la gente. Bueno, Rigoletto, una ópera magnífica de Verdi, de Giuseppe Verdi. De Giuseppe Verdi, que el abuso de hecho habla del abuso un poquito del poder, el duque de Mantua abusando a todas las mujeres de su ducado, y tiene, bueno... Eso de abuso de poder está de moda. Está de moda. Dinos una pizca del Rigoletto, una pizca. ¿Cantado? Bueno, sí. Yo no soy tenor, pero... La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiere. La mujer es móvil como una pluma en el viento y cambia de opinión a cada ratito. Espero que no lo esté oyendo la maravina que tengo en casa, porque me metiste en problemas. Sí, sí, yo también, porque entonces con el feminismo en boga, en esos tiempos había la idea de que las opiniones de las mujeres eran volátiles, por eso se llama la donna mobile. La donna mobile, cual piuma al vento. Cual pluma al viento. Pero te tengo que decir rápido la anécdota. Entonces, ese hombre estaba poniendo una ópera que se llama La Medium de Menotti, una vidente que abusa de sus clientes. Son clientes que han perdido familiares, niños, y ella pretende comunicarse con ellos en el más allá. Y Toby, que me escogieron en parte porque me dicen Toby, es un mudo, pero es un papel principal. Él es el que hace todos los manejos
de los aparatos para engañar a la gente. Sí. Y esa es la historia. Él es un mudo, pero es un papel principal y ahí nació mi amor por la actuación y fui evolucionando un poquito más a abrir la boca. No todo lo posterior fue mudo. ¿Eso fue dónde? Eso fue en Jerusalén. Ah, en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Y después de Jerusalén, para dónde pasaste a...? Tuve la gran suerte, el gran privilegio de que me escuchara en una clase televisada la maestra Vera Rocha, que se le llamaba la Madre de las Estrellas. Estudié con ella en la Academia Real de Londres y en la escuela Guildhall, y fue para mí una cosa maravillosa. Esa mujer era un músico extraordinario y un pedagogo extraordinario. Es la maestra de cantantes famosos como Kiri Te Kanawa y otros grandes cantantes de ópera. Eso fue en Londres. Fue en Londres. ¿Y dónde fue tu experiencia, tu relación con Bernstein? Eso fue en Jerusalén. ¿En Jerusalén Él vino también? en el año 82, vino a dirigir la Fantasía Opus 80 de Beethoven. Y esa tiene una pequeña parte para tenor. Y audicioné y sorpresivamente me la dio. La Fantasía Opus 80 es un ensayo de Beethoven que precede a la Sinfonía número 9 y él maneja ya algunos temas del tam pam param pam pam param pam pam piram pam pam param pam pam piram pam pam param pam pam param pam pam pam. Ensayaba ya algunos de los temas de la Sinfonía número 9 y fue una experiencia muy bonita ser dirigido por, un dios de la música americana. Una persona sumamente reconocida. ¿Y de Mozart qué? Mozart canté mucho porque era lo que un joven podía cantar en esa época. Entonces, tú sabes, la ópera es un gusto adquirido. Yo le quiero decir a la gente que es un género que tienes que estudiarlo un poquito para apreciarlo, pero una vez que aceptas ciertas convenciones de la ópera, como que no es un género realista, se abre una ventana de gusto y de degustación de un arte fantástico. Mozart canté bastante Las bodas de Fígaro. Esa parte donde el conde manda al querubino cuyas hormonas están alborotadas y no hay puerta que el conde abre sin encontrar a querubino tratando de seducir una de sus mujeres, porque el derecho feudal garantizaba que todas las mujeres eran del conde y entonces le dice a Fígaro... El derecho a la primera noche. A la primera noche. Y entonces le dice a Fígaro, mándamelo al ejército. Y Fígaro canta, non più andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle vele turbando il riposo, Narcisetto adoncino d'amore. Y le dice, e invece de un fandango, una marcha per il fango. Te va a tocar en vez del fandango una marcha en el fango. ¿Y cuál es el destino de la ópera? Sí, es que, fíjate tú, la gente dice, por ejemplo, bueno, el libro se acabó, ya no, y entonces el libro insiste en no morir. ¿Entiendes? El teatro se acabó y el teatro insiste en no morir. ¿Entiendes? La pintura, la escultura, todo eso se acabó, eso no le interesa a la gente y la gente cada vez se interesa más con eso. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el destino de la ópera? ¿Realmente la ópera ya es un arte en decadencia, ya para el olvido, o tiene vivacidad, tiene dinamismo, tiene proyección hacia el futuro? Tiene dinamismo. Hay muchas composiciones contemporáneas que están muy conectadas con nuestra realidad. Philip Glass y otros grandes compositores. Yo pienso que tiene futuro, pero tiene un futuro si lo promovemos, si la introducimos a la ópera, si introducimos a la ópera a los jóvenes, si les enseñamos cómo disfrutarlo, porque es un género tan completo, difícil de llevar a cabo en la realidad, muy costoso. Yo creo que sí tengo esperanza de que tenga futuro, creo que depende de nosotros. ¿Y cómo sería esa promoción? Tú que tienes experiencia en eso, ¿qué habría que hacer para promover en los muchachos el sentimiento de predilección por la ópera? ¿Qué habría que hacer? Bueno, acabas de entrevistar a la admirable doctora Milagros a Milagros Bello, sí. Milagros Bello. Una mujer muy apasionada con lo que hace. Eso es, la pasión. Creo que la transmisión de la pasión, que es algo que tú haces con tus obras, con tus programas, creo que educar a los niños y abrirles esa ventana, explicarlo de una manera simple y divertida, una cosa sin ego.
porque el que enseña una cosa con ego es una persona que quiere complicarla para satisfacerse a sí misma. El que enseña una cosa porque de veras quiere transmitir conocimiento, lo hace con simplicidad y lo hace con simpatía y lo hace con ganas de abrirle una nueva ventana de conocimiento y de pasión a la gente. Creo que se puede hacer. Por ejemplo, yo te digo, una ópera de introducción a la ópera sería Carmen. Carmen, melodías preciosas y muchas cosas. Carmen de Bizet. De Bizet. Muchas cosas que sirven mucho para explicar la ópera. Por ejemplo, en la Carmen de Bizet tú puedes tener un área muy feliz, una cosa muy feliz, pero Bizet introduce lo que se llama el leitmotiv, el motivo en el que él puede no solo manejar polifonía acústica, sino polifonía de sentimientos. Entonces tú oyes en la ópera que hay un área feliz, pero se oye el pam, 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 que eso es el motivo de que te dice, este personaje está muy feliz, pero su destino le ampara un problema de considerables dimensiones. Hay una premonición, una sugerencia allí, ¿no? Dinos un poquito la Carmen, que es tan famosa. Cántanos algo de la Carmen. Bueno, Carmen tiene la famosa aria de Escamillo. Oh, toreador en garde, oh, toreador, et songe bien, oui, songe un combattant, cane noir te regarde, et que l'amour t'attend, toreador, l'amour t'attend. ¿Quién no conoce? Es precioso, además uno se emociona, siente escalofrío oyéndolo. Entonces hay que convencer a los muchachos de que no hay contradicción entre la salsa y la ópera, entre el tango y el reggaetón, que se pueden disfrutar todos esos géneros musicales, ¿no es cierto? Creo que parte de la enseñanza es eso, el decir que no hay fronteras entre los diferentes géneros de la expresión humana. En Londres me hice una amistad de un doctor muy famoso y hicimos amistad no por mi conocimiento médico, que en esa época no era de hacer una amistad con un profesor renombrado. Hicimos casi una pequeña apuesta. Yo le dije que hay cosas que se pueden expresar con la música moderna que no se pueden expresar en la ópera. Le canté una canción y era un sentimiento tan directo, tan simple, tan bueno, cántalo. Vamos a cerrar este programa, que nos queda un minuto, con esa canción que le cantaste. Esa canción era If, del grupo Bread. If a picture paints, pero es en inglés, pero habla mucho. No importa, vamos a terminar con esa canción. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. Preciosa canción. Preciosa, preciosa. Bueno, chicos, estoy muy emocionado de haber conversado contigo. Y muy emocionado, queridas amigas y amigos, de haber trabajado para ustedes y que sé que han disfrutado este programa con el mismo entusiasmo con que lo hice yo. Muchísimas gracias, mi querido querido Tobías Alexis. Muchas Nobribot. gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes.